Bueno, yo creo que ya dimos una espera suficiente para los demás compañeros. Esperemos que se estén uniendo, ya tenemos la gran mayoría. Entonces vamos a empezar con esta nueva experiencia. Todos tienen el documentico de Word. Lo que pensamos trabajar hoy es hacer un recorrido por la parte de introducción al álgebra que ya la habíamos empezado a trabajar. Entonces quiero irles mostrando paso a paso, haciendo el recuento, y posteriormente los ejercicios los trabajaré en el tablero, que los comparto más adelante. Cualquier inquietud entonces por el chat, o si quieren encienden el micrófono cuando tengan alguna pregunta y la aclaramos. Entonces quiero saber si me están escuchando todos. Bueno, entonces tenemos varios documentos. Uno es este primero que lo vamos a trabajar acá, paso a paso, desarrollo de cada uno de los conceptos. Y hay otro ejercicio que mandé por el correo, que es un taller que vamos a trabajar posteriormente una vez hayamos terminado todo el desarrollo teórico que tenemos acá. Recordemos que habíamos planteado que dentro de la introducción al álgebra era fundamental manejar el lenguaje cotidiano y convertirlo en un lenguaje algebraico. La razón de poder construir los modelos matemáticos realmente está en hacer las equivalencias del lenguaje. Habíamos hecho algunos ejercicios donde planteábamos situaciones como la siguiente. Hay varias frases acá en una expresión en forma verbal. Por ejemplo, la primera que tenemos, la diferencia entre un número cualquiera y 4. Y necesitamos llevar eso a una expresión algebraica. En las últimas clases antes de la contingencia habíamos hecho algunos ejercicios y veíamos que cuando queríamos expresar un número cualquiera, que es un número desconocido, lo llamábamos una variable, normalmente lo íbamos a representar con una letra. Nosotros lo representamos las letras más comunes que se usan, son X, Y, Z. Y entonces el primer ejercicio me dice la diferencia entre un número cualquiera y 4. Como estamos hablando de la diferencia se refiere a la operación resta.
Entonces tenemos un número cualquiera, que en este caso es desconocido, lo llamamos x, la diferencia que se refiere a la operación resta, y el número 4. Entonces la primera expresión algebraica para esta expresión verbal nos quedaría x menos 4. Miremos el segundo. El segundo nos dice al doble de un número agregarle el triple de otro número. Mire que estamos hablando de dos números diferentes. Entonces, al doble de un número, digamos que es un número desconocido. Ese número desconocido, entonces el doble lo representamos como 2x. Hay que agregarle, la operación agregar habíamos visto que es un sinónimo de la suma. Entonces, agregarle el triple de otro número. Nos hablan del triple, el triple es multiplicar por 3 y como hablamos de otro número estamos hablando de 3y. Entonces ahí ya tenemos dos expresiones en forma verbal que las podemos llevar a la expresión algebraica. ¿Cómo nos quedaría el tercero? Vamos a mirarlo. Voy a compartir acá un poco este espacio. Nos dice a la cuarta parte Santiago, sí, la clase se está grabando y queda para que la puedan revisar posteriormente. Lo mismo, cualquier inquietud que quede dentro de la clase podrían hacer una solicitud por el mismo correo y podríamos hacer las asesorías también en cualquier momento. Programamos y se podría hacer por videoconferencia, pero sí las clases están quedando grabadas. Bueno, tenemos entonces el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio nos dice que a la cuarta parte de un número agregarle el triple de otro número. Entonces tenemos la cuarta parte de un número. Empezamos por ahí, estamos hablando de que la cuarta parte es un cuarto. Entonces a la cuarta parte de un número cualquiera. Voy a introducir acá una ecuación que me permita trabajar mejor esto. Entonces me dice a la cuarta parte de un número. Claro que este editor de ecuaciones es un poco lento, pero ya. Entonces, a la cuarta parte de un número agregarle el triple de otro número. Entonces agregarle representa la suma y el triple de otro número. Pero hay que tener cuidado con esto cuando hablamos de el mismo número o cuando hablamos de otro número. Entonces, a la cuarta parte de un número agregarle el triple de otro número. El cuarto ejercicio nos dice el cuadrado de la diferencia entre un número cualquiera y 3. Vamos a revisar estos dos ejercicios que hay acá. Acá me dice el cuadrado de la diferencia entre un número cualquiera y 3. Aquí la diferencia entre el cuadrado de un número y 3. Entonces, el cuadrado de la diferencia. Acá lo que nos está diciendo es que primero debo hacer la diferencia entre esas dos expresiones. Y esas dos expresiones son ¿cuáles? Están hablando el cuadrado de la diferencia entre un número cualquiera y 3. Entonces la diferencia entre un número cualquiera y 3. Y eso lo elevamos al cuadrado. Esa sería la cuarta expresión. Vamos a revisar muy bien con la quinta expresión para que vea un poco la diferencia. Y aquí el quinto me dice la diferencia entre el cuadrado de un número y 3. Aquí la expresión, si no lee uno con cuidado, podría confundir y tener situaciones muy similares. En este caso tendríamos lo siguiente. Queremos primero elevar al cuadrado ese número. Entonces tendríamos que la expresión que nos indican acá es x al cuadrado menos 3. Y vemos cómo hay una pequeña diferencia entre esta expresión y esta expresión, la expresión 4 y la expresión 5.
Entonces, una de las habilidades que debemos desarrollar para tener un buen desempeño en la parte algebraica y poder modelar problemas de la realidad y resolverlos mediante operaciones matemáticas es poder llevarlo a expresiones algebraicas y entender las relaciones que hay entre esas expresiones verbales y algebraicas. Vamos a hacerlo en el sentido contrario. Ahora tenemos la expresión algebraica y vamos a escribir la expresión verbal que equivale a la expresión algebraica. Muchas veces es mucho más sencillo moverse desde una expresión algebraica a una expresión verbal que de la expresión verbal a la expresión algebraica. Entonces, miremos a ver, ¿quién me puede decir cómo podríamos expresar esta expresión, la expresión algebraica que me dice 2x menos 3y, cómo lo expresaríamos en forma verbal? Si alguien tiene la forma, ya saben, pueden escribirlo en el chat o pueden encender el micrófono y anunciar lo que estamos comentando. La diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número. Miremoslo. La diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número. Eso es correcto. Vamos a hacer la observación. Andrés Felipe Pineda. Entonces vamos a escribir la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro, digamos de otro número, para hacer las expresiones verbales completas. Vemos la expresión sexta y la segunda son expresiones similares, solo que cambia la operación. Aquí era el doble de un número agregarle el triple de otro número. Aquí podríamos decir al doble de un número restarle el triple de otro número, o quitarle el triple de otro número, o la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número. Mire que en estas expresiones verbales y las expresiones algebraicas empieza a influir mucho qué tan amplio es nuestro vocabulario. Entre más sinónimos se tengan, mayor habilidad verbal hay, mayor posibilidades hay de plantear una expresión algebraica. El séptimo entonces nos quedaría de qué forma. ¿Cómo podríamos plantear el ejercicio séptimo? A ver, nos dice Santiago que a un número cualquiera agregarle un cuarto. Miremoslo, a un número cualquiera agregarle un cuarto, correcto. A un número cualquiera agregarle un cuarto. Bueno, aquí tocaría revisar, que sería bueno que revisáramos la expresión, si realmente está completo o quedaría faltando algo. Si decimos que a un número cualquiera agregarle un cuarto, podríamos plantear la siguiente situación. Quiero que la revisemos entre todos y discutamos un poquito esta parte. Si yo escribiera lo siguiente: lo acabo de escribir acá, ¿representa lo mismo que acabamos de escribir o será otro término diferente? Entonces falta complementarlo, agregarle un cuarto del mismo número. Claro, son diferentes, entonces es complementarlo. Entonces diríamos acá, a un número cualquiera agregarle un cuarto del mismo número.
agregarle un cuarto del mismo número. Entonces ya vemos cómo hay que complementar. Lo que debemos hacer realmente es escribir en primer lugar la expresión como la identificamos, volverla a leer y mirar si nos hace falta complementarla. En este caso, la primera expresión que se escribió, habíamos dicho que a un número cualquiera agregarle un cuarto nos daba exactamente la expresión que tenemos acá en amarillo. Pero ya complementándola decimos que le agregamos un cuarto del mismo número y entonces exactamente vemos que es x sobre 4. Bueno, el ejercicio octavo, entonces, ¿cómo lo podríamos plantear? Quiero ver algunas de las respuestas y ya lo escribimos acá. Tenemos la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número sobre 4. Un cuarto de la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número, de un número. Vemos ahí que no hay dos respuestas. Hay otra, la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número. La diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número. A ver, Natalia, yo miro la diferencia entre el doble de un número y el triple. Aquí nos falta, porque a Natalia le falta un cuarto todavía. Tenemos la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número. Está acá en el ejercicio este. Pero acá vemos que es un cuarto. Entonces, Andrés Felipe Pineda nos dice que un cuarto de la diferencia entre el doble de un número y el triple de un número, es correcto. Andrés Felipe Barrio nos dice que la diferencia entre el doble de un número menos el triple de un número sobre 4. Reescribámoslo. Entonces, un cuarto de la diferencia, voy a escribirlo, un cuarto de la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro. Un cuarto, que vemos un cuarto de la diferencia entre estos dos números. Ese es correcto. Miremos la expresión que nos dice la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro sobre otro número sobre 4. Miremos lo que nos dice Luis Miguel. La voy a escribir y miramos a ver si nos representa exactamente lo mismo o habrá que hacer algún tipo de aclaración. Luis Miguel Clavijo nos da la siguiente expresión: la diferencia entre el doble de un número y el triple de otro número sobre 4. A ver, yo tengo la diferencia del doble de un número, sí, la diferencia del doble de un número y el triple de otro número sobre 4. Entonces vemos que nos puede dar la misma interpretación. O hay alguien que tenga dudas sobre cualquiera de las dos interpretaciones que tenemos ahí. Bueno, miremos las últimas expresiones, la expresión novena y la expresión décima. Y aquí también tenemos dos cambios pequeños. ¿Cómo expresaríamos la novena y cómo expresaríamos la décima para marcar la diferencia entre esas dos expresiones? El María José, el cuádruple de un número potenciado 3. Giancarlos dice un cubo del cuádruple de un número. Nicolás Londoño nos dice que el cubo de un número cualquiera por no veo. Y Giancarlos, entonces, la cuarta parte. Entonces empecemos con María José. María José de Cuadra nos dice que el cuádruple de un número potenciado 3. El cuádruple de un número potenciado en 3. A ver, el cuádruplo de un número potenciado en 3. Bueno,
Otra forma de escribirlo: un cubo del cuádruple de un número. Un cubo del cuádruple de un número. Dice un cubo del cuádruplo de un número. Eso nos dice Giancarlo. Nicolás nos dice que el cubo de un número cualquiera por quedó en la mitad. Giancarlo no concluyó. Nicolás dice por 4. Ajá, no terminó tampoco. El cubo de un número cualquiera por 4. No, aquí recuerde que el cubo de un número... para la última expresión, claro. Si hablamos de la última expresión, ahí sí podríamos decir que el cubo de un número por 4. O también podríamos decir que el cuádruplo del cubo de un número. Bueno, entonces tenemos esta primera parte que ya la habíamos trabajado, habíamos identificado una cantidad de sinónimos para las operaciones, habíamos identificado los elementos básicos que realmente se trabajan dentro del álgebra, y eso nos empieza a dar esa construcción algebraica que necesitamos. Entonces, llevar siempre el lenguaje verbal al lenguaje algebraico, el lenguaje algebraico al verbal, es fundamental. De ahí que entonces vamos a mirar algunas definiciones básicas que necesitamos también tener. Tenemos que anda bloqueado un momentico el Word. Mientras tanto vamos revisando si hay observaciones en el chat. Bueno, entonces hasta ahí veo que muy bien se va entendiendo el concepto. Miremos entonces qué nos dice ahora sobre las expresiones algebraicas. Recordemos el recorrido que nosotros estamos haciendo en la parte del curso de matemáticas. Primero empezamos con toda la parte aritmética, que corresponde exactamente a las operaciones estrictamente numéricas. Hablamos de los conjuntos numéricos y todas sus operaciones y propiedades básicas. En el álgebra se utilizan todas estas mismas propiedades, pero ya hay una combinación entre números, letras y vinculados mediante alguna operación algebraica o alguna operación aritmética. Entonces ahí tenemos la definición clara de lo que es una expresión algebraica. En términos generales, cualquier expresión que combine números, letras y vinculados con las operaciones aritméticas. Por ejemplo, 2, a pesar de ser un número, es una expresión algebraica. 2x ya está combinado un número con una letra. Aquí está 2x a la 3, estamos combinando un número, una letra y una operación que es la potencia. Y lo mismo esta otra expresión, 2x a la 3 más 5x cuadrado menos 2. Vemos que están combinados números, letras y unas operaciones básicas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en esa expresión algebraica? Entonces, las partes de una expresión algebraica, vamos a revisar esta expresión, 2x a la 3. Ya vimos que 2x a la 3 es una expresión algebraica. La voy a ampliar para saber de qué estamos hablando. Está hablando de esta expresión 2x a la 3. Entonces tiene varios elementos que son: primero, la parte numérica la llamamos el coeficiente de esa expresión algebraica. La letra que tiene x se llama la variable. La potencia en este caso la llamamos el exponente, y la parte literal corresponde a toda la variable junto con el exponente. A toda esta parte que viene acá es la parte literal. Es fundamental en términos generales entonces entender que dentro de las expresiones algebraicas hay dos elementos fundamentales a reconocer. Uno es la parte numérica o el coeficiente,
y la otra es reconocer la parte literal. Reconocemos la parte literal. Entonces, siempre que tengamos una expresión algebraica debemos revisar esos dos elementos, identificar su parte numérica y su parte literal. En una expresión algebraica, a diferencia de las expresiones aritméticas, es que pueden tomar cualquier valor dependiendo de los valores que se le asigne a cada una de las variables que influyen. En aritmética siempre las operaciones entre dos números serán un número ya reconocido de acuerdo a la operación. En álgebra no. En álgebra depende de qué valor tome cada letra y al sustituir cómo queda la operación. Veamos algunos ejemplos de cuándo queremos hacer un valor numérico. Voy a compartir ahora, voy a dejar de compartir estos momentos. Ustedes tienen el documento allá, me voy a pasar a un tablero y voy a empezar a trabajar en el tablero para que miremos. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir un tablero. Miremoslo a ver si quiero compartir un tablero que tengo acá. Acá. Bueno. En este tablero voy a trabajar entonces todo lo que tiene que ver ahora con la parte de operacional. Tiene el mismo documento de Word y voy a ir escribiendo exactamente aquí las expresiones que quiero. Ya empezamos toda la parte operacional. Entonces estamos hablando de hallar el valor numérico de las siguientes expresiones y me dan la expresión 4xy. Entonces tenemos la expresión 4xy y me dicen que cuál es el valor numérico si x es igual, miremos a ver el primer ejercicio, me dice si x es igual a 2 y y es igual a 3. Si x es igual a 2 y y es igual a 3, entonces tenemos que el valor numérico de esta expresión algebraica que tenemos en la parte superior va a ser igual. Reemplazando me quedaría que es 4 que multiplica a 2 que multiplica a 3. Recuerden también que habíamos visto que el símbolo de multiplicación lo podíamos utilizar como signo de agrupación. Al final de hacer esta operación, entonces me va a dar 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24. Por lo tanto, el valor numérico para esta primera expresión algebraica es 24. A ver, me vuelvo acá y miro si sí se está viendo el tablero que estaba compartiendo y el ejercicio como lo estoy trabajando. Bueno, gracias. Entonces voy a seguir trabajando sobre el tablero. El tablero completa los ejercicios que hay en el documento de Word. En el documento de Word algunos ya están terminados, hay otros que no. Entonces este tablero lo guardaré y lo comparto una vez se termine la clase también, junto con la grabación de toda la clase. Andrés, ese documento lo tienen ustedes en el correo, se los envié el correo esta mañana.
Entonces por favor revise el correo, que ahí tiene el documento con el que estoy trabajando. Bueno, entonces miremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, para la misma expresión algebraica, ya el ejercicio B me dice, bueno, ¿y ahora qué pasa si en vez de x vale 2 y y vale 3 le cambio por x igual a 1 medio y a 3? Entonces nos quedaría la expresión de la siguiente forma. Me dice que va a cambiar x vale ahora 1 medio, entonces voy a darle acá que x vale 1 medio, pongámoslo acá, cuando x vale 1 medio, ¿qué pasa? Y cuando y vale 3, entonces si x vale 1 medio y y vale 3, la expresión algebraica nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ver acá, entonces me quedaría la expresión de la siguiente forma. Ya cambio el valor de x por 1 medio, y sigue valiendo 3, y al hacer la operación entonces me va a quedar que esto es igual a 4 medios, que es 2 por 3, entonces la expresión quedaría equivalente a 6. Entonces ya vemos cómo una misma expresión algebraica, al darle valores diferentes a cada una de sus variables, nos da valores diferentes. Para la primera, en el caso de A, nos dio que era, voy a escribirle acá, en el caso de A, esto nos dio 24, y en el caso de B, la expresión nos da 6. Bueno. Nada, ya Andrés Felipe, sí, al correo les envié el taller en el que vamos a trabajar al final. Este documento está en la plataforma de Moodle que se había enviado desde ayer, pero déjenme ya mismo se lo envío entonces al correo. Denme un minuto y entonces ya mismo les envío, sí, el mismo documento con el que estamos trabajando, para que les quede a todos claro. De todos modos, en la plataforma Moodle está también el documento para que lo puedan trabajar posteriormente, o lo puedan descargar y puedan estudiar a partir de ahí. Déjenme miramos de acá, ya mismo les mando el correo del documento. A ver que no me deja, y me lo deja compartir, pues ya, acá puedo mandarles. Listo, lo acabé de enviar al grupo ya por el correo. Entonces ya tenemos en el correo dos archivos que son el taller que se va a trabajar al final y el archivo con el que estoy trabajando ahora. Por favor me confirman si les llegó, si lo tienen a la mano, para que estemos hablando todos el mismo idioma y no
nos vayamos a perder en lo que estamos haciendo. Bueno, recordemos que lo que estamos haciendo es un repaso, un recorrido por lo que habíamos pasado. A raíz de que la semana pasada se nos presentó esta situación de contingencia, entonces no nos pudimos reunir y teníamos programado el examen para esta semana, para mañana, pero a raíz de la situación vamos a ponernos al día entre hoy, mañana y el próximo miércoles, y entonces aplazamos el parcial para la próxima semana, para el jueves, cosa que nos dé tiempo de revisar entre hoy y mañana toda la parte teórica, revisar las operaciones. El próximo miércoles haremos el taller. Bueno, de hecho estamos haciendo taller en cada uno de los encuentros que tenemos. Esta metodología, digamos, que nos permite una forma de trabajo mucho más ágil, porque nos permite clase a clase estar haciendo los encuentros, y fuera de eso, si tuvieran alguna duda, las asesorías podrían casi que personalmente cada uno solicitar puntual donde tienen las dudas. Bueno, vamos a continuar y después vamos aclarando todos los temas que tenemos alrededor de parciales y la temática que tenemos. Continuando con el documento, entonces tenemos que para el mismo ejercicio ya queremos darle otro valor. Ya no tenemos x igual a 1/2 y y igual ya queremos cambiarle acá los valores. Y ahora, ¿qué pasa si x no vale 1/2 sino que x vale 1/3 y y 1/4? Miremos qué pasaría. Entonces, si x vale 1/3, que es el punto C, si x vale 1/3 y y vale 1/4, de acá, y y es igual a 1/4, entonces miremos cuál sería el valor de la expresión algebraica, el valor numérico. Esto tenemos para el punto C. El punto C nos va a quedar de la siguiente forma: llevemos la expresión algebraica y reemplazamos los valores y hacemos la operación. Entonces me quedaría de la siguiente forma: al reemplazarlo tenemos que es x igual a 1/3 y y vale y y vale 1/4. Entonces tenemos acá que al hacer las operaciones me va a dar 4/3. Voy a hacerlo paso a paso, porque con esas operaciones con fracciones siempre tienen dificultades. Entonces 4 por 1/3 me va a dar 4/3, que lo voy a multiplicar por 1/4. Y ya sabemos que la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador, denominador por denominador, por lo tanto esto me va a dar 4/12. Y una de las reglas básicas del álgebra y de la matemática es toda expresión simplificarla. Por lo tanto, aquí podemos sacarle cuarta y me quedaría en términos generales que cuarta de 4, 1 y cuarta de 12, 3. Por lo tanto, el ejercicio C me quedaría que es igual a 1/3. No sé si tienen alguna inquietud hasta el momento, hasta ahí es claro, y si se ha visto todo lo que he estado trabajando. Bueno,
parece que sí, que todo ha sido claro. Voy a continuar. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en consultarlo. De todos modos, vamos revisando los apuntes. Entonces, si de acuerdo a eso, si todo es correcto, miremos qué les daría en el caso del punto, a ver, era C y no, aquí era el punto C y no D, o será que hay un punto C por acá que no vi. Miro a ver. ABC, sí, aquí hay un errorcito, es el documento es C y el otro es D. Bueno, entonces de acuerdo a esto miremos qué pasa con el punto que aparece ahí marcado como, qué pasa si X vale, que ya aparecen números mixtos. Entonces me está diciendo qué pasa. Vamos a hacer el D. Lo voy a plantear y ustedes me lo van a resolver ahí. Entonces el punto D dice que hallar el valor numérico si X toma el valor de un número mixto que nos da que es, a ver dónde lo tengo acá, ya. 2 y 1/3. Entonces dice que va a tomar la expresión, el valor de 2 y 1/3 como número mixto, y Y toma el valor está tomando el valor de 3 y 2/5. 3 y 2/5. Bueno, entonces quiero ver cuál es el valor numérico de esta expresión en esa situación. Entonces, me está diciendo, lo primero que debo hacer es pasar la expresión, cambiar el valor de X y cambiar el valor de Y, pero en este caso, antes de cambiar el valor de X y el valor de Y, como son números mixtos, esos números debemos pasarlos primero a fracciones. ¿Se acuerdan cómo se pasa? ¿Cómo queda convertido si yo paso? Voy a pasar 2 y 1/3, que es un número mixto, quiero pasarlo a una fracción. ¿Cómo les quedaría? Quiero pasar 2 y 1/3, que es un número mixto, lo quiero pasar a una fracción. Quiero ver cuál sería el resultado para ustedes en este caso. ¿Cuánto daría 2 y 1/3? Dos y 1/3 nos dice Natalia que equivale a 7/3. Entonces miremos exactamente. Entonces tenemos que sería 2 por 3, 6 más 1, 7 tercios. Natalia, correcto. Entonces, si ya todos tienen claro, recuerden, es 2 por 3 más 1 sobre 3. 2 por 3, 6 más 1, 7 sobre 3. Entonces, por lo tanto, voy a pasar acá también Y. Y es 3 y 2/5. Entonces, al pasarlo, utilizando lo mismo, nos va a quedar que Y es igual a 5 por 3, 15. 15 más 2, 17 quinto. Entonces, 5 por 3, 15 más 2, 17 sobre 5. Y ya teniendo
convertimos estos números mixtos, los convertimos a fracciones, entonces reemplazamos en la expresión algebraica y me quedaría entonces 4 por 7 tercios, entonces 7 tercios, y tenemos 17 quintos. Y haciendo los productos, entonces tendríamos que va a ser 4 por 17, esto me daría 28 tercios, perdón, 4 por 7, 28 tercios, que multiplica a 17 quintos. Estamos hallando el valor numérico de una expresión algebraica, lo único que hacemos es reemplazar la variable por los valores numéricos que corresponden. Voy a mover un poquito acá que no se me monte sobre la expresión. Listo. Entonces ahí tenemos la operación, y al multiplicar 28 por 17 y 3 por 15, entonces tenemos que el resultado va a ser, voy a hacerlo por acá, 28 por 17, eso me dará 476, entonces va a ser igual a 476 sobre 15. Y miramos si se puede simplificar o no. Aquí tenemos 6 y 4 días, 17, y 17 es un número primo, y 5 y 1 6, no, todavía no se puede simplificar, ese sería el resultado final. Bueno, entonces con respecto al concepto de los valores numéricos, quiero que resuelvan la siguiente expresión. Si todo es claro, entonces quiero que resuelvan la siguiente expresión: al cuadrado menos 2ab. Miramos el ejercicio, quiero que escriban, a ver, al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado ¿a qué será igual esta expresión algebraica? Si a es igual a 4 y b es igual a 8. Si a es igual a 4 y b es igual a 8, ¿cuál será el valor numérico de esa expresión algebraica? Entonces quiero que cada uno lo resuelva y ya miramos los resultados. Entonces quiero ver resultados. Santiago nos dice que es igual a 16. ¿Qué pasó? Santiago, a ver. Ya empiezo a ver diferentes valores. Santiago Andrés Amada me dice que 16, Santiago Mejía dice que 144, Natalia Hoyo le dio 48.
Sharon le da 64, Juan José 122, María José 16, Sharon 16. Bueno, ya vemos que empiezan a dar resultados diferentes, y recuerden que una de las características en matemática es que esto es preciso. No importa cuántos hagamos la operación, a todos nos debe dar el mismo resultado. Miremos dónde están cometiendo los errores y cuál es el resultado. Entonces, al resolverlo tenemos lo siguiente. Vamos a reemplazar cada una de las variables por los valores que tienen. Entonces tenemos acá que a vale 4, entonces voy a elevar 4 al cuadrado, menos 2 por a, pero a vale 4, por b, b vale 8, y entonces 8 al cuadrado. Ahí lo que estoy haciendo es reemplazar, y al hacer la operación entonces me va a dar que 4 al cuadrado es 16, menos 2 por 4, 8, y 8 por 8, 64, más 8 al cuadrado, que es 64. Y el resultado final de esto será 16. Entonces, si a vale 4 y b vale 8, el resultado de la expresión a cuadrado menos 2ab más b cuadrado será igual a 16. Y ahí está resuelto paso a paso. Entonces ya dejamos ahí resuelto hasta el valor numérico. Se aclararon, ¿no? De 16, Juan José 112, ¿por qué? Kevin 16, está bien. Mariana, Sergio, Daniel, ¿por qué 48? Revise las operaciones. Daniel y Juan José revisen bien las operaciones que acabamos de realizar y miren, el resultado es 16. Bueno, listo, ahí vamos entonces con el valor numérico de una expresión algebraica, que es de los temas fundamentales. También habíamos dicho que es fundamental identificar términos semejantes. Voy a pasar nuevamente, voy a escribir acá. Dijimos que dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal. Entonces vamos a hablar de términos semejantes. Términos semejantes. Estamos diciendo que dos o más términos son semejantes. A ver si puedo reducir esto. Dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal. Mira, aquí estamos haciendo la aclaración sobre esto. Dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal. Vamos a cambiarle acá el color de texto para dar esa definición. Borro esto. Listo. Entonces les vamos a dar la definición de términos semejantes. Dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal. Ejemplo. Miremos algunos elementos. Vamos a revisar qué pasa con 3 al cuadrado al cuadrado es una expresión algebraica, ya habíamos visto. Voy a escribir otra expresión algebraica acá que es un quinto de a al cuadrado. Entonces, un quinto de a al cuadrado
y voy a escribir otra expresión algebraica que es al cuadrado solo. Al cuadrado. Aquí tengo tres expresiones algebraicas que podemos revisar sus partes. Primera expresión algebraica, tenemos 3 al cuadrado, coeficiente 3, parte literal al cuadrado. La segunda expresión algebraica tenemos un quinto al cuadrado, el coeficiente es un quinto y la parte literal es al cuadrado. Y la tercera tiene coeficiente 1 y la parte literal al cuadrado. Por lo tanto, estos tres términos son semejantes. Entonces podemos decir que los tres términos son semejantes. La razón, porque tienen exactamente la misma parte literal. Entonces ahí estamos definiendo e identificando claramente cuando dos o más términos son semejantes. Miremos otra expresión. Voy a escribir al cuadrado menos 2ab, una operación, y dentro de esa operación voy a identificar términos semejantes. Entonces aquí tenemos al cuadrado menos 2ab más 2 a cuadrado más 3ab más 2 a cuadrado más 2 al cuadrado más 3ab. Aquí tenemos una expresión algebraica donde me da, hay una operación. Voy a identificar dentro de esa expresión algebraica si hay o no hay términos semejantes. En este caso tenemos al cuadrado, primer término, con 2 al cuadrado, que es el tercer término, son semejantes. Voy a escribir acá. Entonces voy a escribir que a al cuadrado y 2 a cuadrado son semejantes. A cuadrado y 2 a cuadrado son semejantes por la misma definición, tienen la misma parte literal. Por lo tanto, puedo decir también dentro de la misma expresión que menos 2ab es semejante con 3ab. Entonces puedo decir que menos 2ab es semejante con 3ab. Entonces es fundamental que podamos identificar dentro de una expresión los términos semejantes. ¿Para qué? Finalmente porque necesitamos hacer las operaciones entre expresiones algebraicas. Aquí tenemos una definición clara y vamos viendo cómo estamos haciendo todo el recorrido que tenemos. También habíamos dicho, bueno, antes de continuar quiero que revisemos. A ver, miro pregunta antes de continuar. Santiago me pregunta qué aplicación o medio utilizará para las evaluaciones. Pues hasta el momento no tenemos otra alternativa que hacer todo de forma virtual, entonces hay varias alternativas. Una es la plataforma Moodle, se pueden elaborar los cuestionarios. La otra es, se podrían hacer también de forma encuentros sincrónicos, enviarle el documento y
dar un tiempo prudente sería revisar de aquí a la semana entrante cuál es la mejor estrategia para evaluar de tal forma que no tenga dificultad en la entrega de los documentos. Entonces estaremos revisando el tema cómo vamos a evaluar, pero alternativas tenemos varias dentro de la virtualidad y las herramientas que nos propone la universidad. Cuénteme, María José. María José, profe, qué pena. A ver, ¿cuándo sería la evaluación? Es que no escuché la fecha. No, la estamos hablando que la evaluación la haríamos el próximo jueves, mañana en 8. Mañana en 8 estamos hablando de qué fecha. Estaríamos hablando que sería el 2 de abril. El 2 de abril sería de acuerdo al calendario. Estaba programado inicialmente dentro del acta de concertación el segundo parcial para mañana, pero a raíz de que la semana pasada no pudimos trabajar el miércoles y el jueves, son 4 horas valiosas que vamos a recuperar esta semana y la semana entrante. ¿Me queda claro? Bueno. Otra pregunta antes de continuar. Bueno. Entonces ya le hicimos todo el recorrido por los elementos básicos. Ya tenemos entonces. Identificamos claramente movernos entre el lenguaje verbal y el lenguaje algebraico. Identificamos las partes de una expresión algebraica. Podemos hallar el valor numérico de una expresión algebraica e identificamos cuando dos o más términos son semejantes. Otro de los elementos fundamentales que necesitamos identificar es clasificar las expresiones algebraicas. Clasificar las expresiones algebraicas, voy a escribirlo por acá. Recordemos que la clasificación de las expresiones algebraicas la hacemos básicamente por el número de términos que tiene la expresión. Entonces nosotros podemos clasificar las expresiones algebraicas como podemos decir que una expresión es o un monomio podemos decir que es un binomio podemos decir que es un trinomio y que habíamos dado diferentes conceptos de acuerdo al prefijo del número de términos que tengan. ¿Qué significa un monomio? Un monomio, recordemos que es una expresión que tiene un solo término. Un monomio dijimos que es una expresión que tiene un solo término. Un binomio entonces será una expresión que tiene dos términos. Una expresión que tiene dos términos será un binomio. Vamos organizando esto acá. Y un trinomio pues será una expresión que tiene tres términos. Entonces igual si tiene 4, si tiene 5 podríamos darle el nombre reconociendo los prefijos. Expresión que tiene tres términos. Pero para no estar pensando cuál será el prefijo para una expresión que tiene 4 términos o 5 términos o 7 términos, entonces podemos clasificar las expresiones algebraicas de dos formas generales. Podemos decir que hay monomios y que hay polinomios.
Y con esto clasificamos todas las expresiones y podemos hablar en términos algebraicos. Entonces podemos decir, listo, hay monomios y hay polinomios. Entonces monomio ya queda claro, una expresión que tiene un solo término. Polinomio es una expresión que tiene dos o más términos. Y esa es la definición que vamos a usar para poder definir cada una de las operaciones que estamos trabajando. Entonces, dentro de las operaciones algebraicas, que es la parte fundamental, entonces vamos a trabajar, digamos, las operaciones básicas, las mismas operaciones que se trabajan en la parte aritmética. Tenemos ¿qué operaciones? Tenemos la suma. En álgebra ya suma o resta es lo mismo. Recuerde que desde que hablamos de los números enteros, ya suma o resta es la misma operación. Vamos a hablar de la multiplicación. En la multiplicación vamos a considerar varios casos. En la multiplicación tendremos en cuenta si multiplico un monomio por monomio. Entonces en la multiplicación voy a tener monomio por monomio. Vamos a hacer monomio por polinomio, monomio por monomio, monomio por polinomio, y vamos a hacer polinomio por polinomio. Polinomio por polinomio. Bueno, entonces dijimos en términos generales, creo que esta es la parte que vamos a alcanzar hoy. Nos va a quedar pendiente la otra operación que tiene que ver con la división de polinomios. Entonces, la otra operación será división. Lo mismo en la división. En la división tendremos en cuenta la misma clasificación que hicimos para la multiplicación. Haremos monomio entre monomio. Haremos monomio entre monomio. Ya estoy hablando de división, entonces entre. Lo mismo podemos hablar entonces de, acá voy a clasificarlo y decimos que es polinomio entre monomio, y me quedaría inverso. Aquí sería polinomio entre monomio y finalmente polinomio entre polinomio. Bueno, polinomio entre polinomio. Son las operaciones básicas, fundamentales en álgebra, las mismas operaciones que trabajamos con la parte aritmética. Entonces, en las operaciones básicas tendremos suma y resta.
Vamos a mirar suma y resta, las características básicas. Nosotros podemos sumar o restar solo términos que son semejantes. Recuerde que una de las definiciones que vimos anteriormente hablamos de términos semejantes. Por lo tanto, solo puedo sumar términos semejantes. Veamos un ejemplo. Tengo 3a más 2a más 5a. Voy a escribir acá. 3a más 2a más 5a. Como estos son términos semejantes, mire que tiene exactamente la misma parte literal, entonces puedo hacer la suma de sus coeficientes. 3 más 2, 5 y 5 más 5, 10. Entonces el resultado de esta expresión será 10a. Ahí tenemos una expresión algebraica, estamos haciendo la suma. Entonces para a, este sería el resultado. Tenemos otro ejercicio. Quiero sumar o quiero resolver la siguiente expresión algebraica. Me dan a cuadrado menos 2ab, lo voy a escribir, a cuadrado menos 2ab más 2a cuadrado más 3ab más 2a cuadrado más 3ab, 2a cuadrado más 3ab. Bueno, tenemos esa expresión. Entonces lo primero que debo identificar, porque estoy haciendo la operación suma, es identificar los términos semejantes. En este caso tenemos que dentro de la expresión hay términos semejantes. Tenemos primero a cuadrado y 2a cuadrado son semejantes, por lo tanto puedo hacer la operación entre ellos. Y a tiene coeficiente 1 y a cuadrado tiene coeficiente 2. 1 más 2, 3 a cuadrado. Mire que estoy sumando términos semejantes. Y los otros términos semejantes que hay dentro de la expresión son menos 2ab, mire que la parte literal es ab, aquí está 3ab, menos 2 más 3, entonces eso me da 1, entonces más ab. Ahí tendríamos el resultado para esa expresión. ¿Va quedando claro? Cuando hablamos de términos semejantes, ¿qué es lo que debemos identificar? Debemos identificar su parte literal y en la parte, una vez identificados los términos semejantes, hacemos la operación indicada con sus coeficientes. Entonces ahí tenemos dos ejercicios que nos muestran cómo se hace la suma o resta de expresiones algebraicas. Quiero que resuelvan el siguiente ejercicio. Si todo es claro, ¿cuál será el resultado para la siguiente expresión? Tenemos el punto C. Entonces quiero resolver la siguiente operación. Tengo 3a más 2b menos c. Ojo con 3a más 2b menos c más 2b menos c está entre paréntesis. Me dice que lo va a sumar, quiere hacer una suma
con esta otra expresión algebraica que es 2a más 3b más c, 2a más 3b más c, 2a más 3b más c. Me están pidiendo resolver esa operación. Entonces vemos que lo que tenemos son las expresiones algebraicas, hay una suma, pero en la jerarquía de operaciones me indica que lo primero que debo resolver son los signos de agrupación. Por lo tanto, al resolver esos signos de agrupación debo destruirlos. Entonces vamos a revisar cuál será el resultado. Quiero que cada uno lo trabaje ahí y me den el resultado y miramos si coincidimos o no coincidimos acá. Vale, entonces recuerde que estamos haciendo esta operación. Quiero hacer 3a más 2b menos c más 2a más 3b más c, siguiendo todas las reglas que hemos visto de jerarquía de operaciones, teniendo en cuenta términos semejantes, y estamos trabajando con la suma o resta de expresiones algebraicas. Entonces quiero que lo trabaje y miramos cuáles son los resultados, y ya lo hago aquí paso a paso. Lleva el carnet, lleva todo. Sí, no. Cualquier cosa, ya. Bueno, chao. Bueno, vamos a ver, ¿alguien tiene resultados? 5a más 5b me dice Juan Gabriel. 5a más 5b. Vamos a mirar. Voy a hacerlo paso a paso. Entonces, primero destruyo paréntesis. Al destruir paréntesis, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces listo. Entonces tengo que destruir paréntesis, lo que quiere decir es que saco de ese paréntesis, me permite copiarlo, a ver. Entonces me va a quedar 3a más 2b menos c. El segundo paréntesis me quedaría, al destruir el paréntesis, como tiene signo positivo, no me afecta nada, y me quedaría 2a más 3b más c. Correcto. Y ahora sí identifico términos semejantes. Tengo 3a más 2a me da 5a. Y tengo 2b más 3b, entonces me da más 5b. Menos c más c se cancela, entonces el resultado final 5a más 5b. Juan Gabriel, 5a más 5b, correcto. María José, cuidado, 2c no, porque estoy restando, hay uno positivo y uno negativo. Lo mismo Andrés Felipe, ojo con esa operación. Al hacer la operación de aquí tengo una c negativa y tengo una c positiva, se cancelan. Menos 1 más 1, 0, 1 menos 1, 0. Lo mismo tiene Kevin. Kevin, cuidado con esa operación del c. Bueno, entonces ahí tenemos las operaciones básicas: suma, resta. Veamos otro ejercicio. Quiero ir acomodando acá un poquito, vayan revisando bien, que los conceptos les queden claros, porque esto es fundamental. La parte algebraica es la próxima evaluación que se viene. Bueno, todo este tablero lo guardaré y nos quedará un resumen para
enviarlo, es igual solución de lo que estamos haciendo de el documento que les envié. Entonces vamos a mirar un nuevo ejercicio. Quiero resolver el ejercicio D. El ejercicio D nos plantea esta operación. Voy a meter primero acá. El ejercicio D me están pidiendo resolver este ejercicio C, pero ya no la suma, sino la resta. Entonces me dicen, resuelva la siguiente operación. En vez de sumar, voy a restar. Quiero que revisen y me den resultados de ese ejercicio D. 3A más 2B menos C menos 2A más 3B más C. ¿Cuál será el resultado? Quiero que lo trabajen y miremos cuál es el resultado final. Voy a ir mirando si alguien ya tiene resultados. Voy a pasar al chat. A ver quiénes tienen resultados. (3A más 2B menos C menos 2A más 3B menos C). Entonces quiero que lo vayan trabajando y ya miramos resultados. Con esto terminaremos por hoy. Es la primera experiencia que tenemos virtual. Espero que hagan los comentarios, las observaciones, que si vamos muy rápido, muy despacio, que hay que mejorar, que proponen. Ya mañana continuaremos y esto nos da la posibilidad de irnos a un ritmo, pensaría yo, que mucho más pausado de lo que hacemos en clase. Cada uno está atento y puede hacer sus preguntas de forma individual, que estoy pendiente. De todos modos, lo que no hayamos logrado aclarar mediante este encuentro sincrónico, espero que me escriban al correo los mensajes de alguna inquietud, alguna duda, o si tiene alguna observación que no quiera hacer por acá, me lo pueden hacer al correo, que la idea es que podamos hacer de esto una experiencia agradable para todos y que sea benéfico dentro de la situación de contingencia, porque finalmente recuerden que estamos en una situación de salud mundial, no es ni siquiera algo interno, es de salud mundial. Debemos cuidarnos entre todos y la única solución finalmente es el aislamiento social, pero este aislamiento no debe implicar que paremos todas nuestras actividades. Ya iniciamos una actividad académica que debemos culminar y tenemos alternativas virtuales, que es la ventaja que nos da la tecnología, es el mundo en el que ustedes nacieron. Entonces nos estamos adaptando a todas estas tecnologías. Bueno, quiero ver resultados de esa expresión. ¿Quién tiene el resultado? Por acá, a ver, me dice Mariana va con... Santiago dice que A menos B menos 2C. A menos B menos 2C, dice Mariana Giraldo. Santiago tiene dudas. Esteban A menos B menos 2C, Giancarlo A menos B menos 2C. Bueno, todos han coincidido ahí. Sergio dice que es A más 5B. Lo voy a resolver y aclaramos a ver qué nos da. No sé el resultado, voy a resolverlo. Vamos a mirar. Entonces tenemos que lo primero que hay que hacer es destruir paréntesis. No se olvide ese paso a paso, que es uno de los elementos fundamentales donde ustedes siguen teniendo grandes dificultades por varias razones. Normalmente porque nos da pereza escribir. Entonces, cuando nos da pereza escribir, damos grandes pasos y cometemos errores muy grandes. Acá, como el signo menos está antes del paréntesis, al destruir paréntesis me debe cambiar el signo de todo lo que hay adentro. Entonces me va a quedar menos 2A menos 3B menos C. Ese es el efecto que tiene
ese signo menos antes de el paréntesis. Y una vez se ha destruido paréntesis, ahora sí identificamos términos semejantes. Tengo 3a más 2a me da 5a, y 5a menos 2a me da, perdón, que tengo un error acá. Esto no es 2a, esto es 2b. 3a más 2b menos c menos 2a menos 3, listo. Ahora sí, identifico términos semejantes. Entonces tenemos 3a menos 2a son semejantes, y 3 menos 2 me da 1, por lo tanto el resultado es a. Los otros términos semejantes son 2b y menos 3b. 2 menos 3 me da menos 1, menos b. Y aquí tengo menos c me da menos 2c. Y este sería el resultado de esta expresión. Entonces, a menos b menos 2c. A menos b menos 2c. Entonces veo que la gran mayoría, a menos b, a ver, Santiago a menos b menos 2c, Natalia le faltó en el 2 agregarle la parte literal, María José está bien, a menos b menos 2c, Giancarlo a menos b menos 2c, Esteban también a menos b menos 2c, Santiago, Esteban. Santiago Andrés Cárdenas, bueno, ya tiene dudas todavía, revise bien el ejercicio. Mariana a menos b menos 2c, está bien. Santiago Andrés Ahumada a menos b menos 2c. Bueno, ahí ya. Entonces, ahí tiene el resultado. Ya vamos con estas operaciones, entonces, haciendo una revisión rápida para cerrar. Recordemos que vimos varios elementos. Ya mañana continuaremos entonces con la multiplicación y la división. El taller que les envié hoy quedará pendiente, podemos trabajar mañana una parte, pero por ahora ya tenemos entonces hasta la suma. Entonces, resumiendo, tenemos que los elementos fundamentales que trabajaron hoy, revisamos el concepto de, voy a moverme nuevamente a esta, voy a compartirles nuevamente el documento para hacer el resumen. Entonces estamos hablando de esta expresión. Entonces, en términos generales, trabajamos hoy primero todo el concepto del lenguaje algebraico. Vimos cómo pasar de forma verbal a la forma algebraica, de la forma algebraica a la forma verbal. Definimos una expresión algebraica. Identificamos las partes de esa expresión algebraica. Definimos el valor numérico de una expresión algebraica, vimos en qué caso se puede reemplazar ese valor y cuál será el valor numérico de la expresión algebraica. Definimos términos semejantes, una definición fundamental para poder trabajar la suma y resta de expresiones algebraicas. Además hicimos la clasificación de las expresiones algebraicas según el número de términos. Dijimos que al final íbamos a clasificar entre monomios y polinomios. Y definimos las operaciones básicas: suma o resta, multiplicación y división, y hicimos los ejercicios de suma de expresiones algebraicas. Bueno, ese es el panorama por hoy. Entonces, vuelvo e insisto, quedo pendiente de que hagan las observaciones del caso. Ya voy a guardar el resumen del tablero. Ese resumen espero que me quede bien guardado para poderlo compartir. De todos modos, si no me queda guardado, ese es el mismo documento sobre el que estamos trabajando, pero digamos que no hay dificultades ahí. Entonces quedo pendiente, voy a escribirles acá, quedo pendiente
de las observaciones que tengan. No olviden que pueden escribirme al correo, ya saben, les voy a escribir de una vez acá, jcveles@miquindío.edu.co. Entonces, ahí todos tienen mi correo, o podrían escribirlo al WhatsApp 311-315-1724 por WhatsApp. Recuerden que es difícil que les conteste, pero los mensajes de texto sí los reviso. Entonces, el taller dejémoslo mañana trabajamos. Entonces, deje que mañana trabajamos, terminamos las operaciones básicas que nos falta y vamos desarrollando también el taller. Y vamos viendo cómo lo responden también. Vamos adaptando toda la metodología a lo que nos estamos encontrando. Entonces, por el momento espero que les haya quedado claro. Entonces, les agradezco. Hubo una asistencia total de los 41 estudiantes. Todos se conectaron. Espero que esta experiencia sea agradable y que vaya mejorando con el transcurso de los tiempos. Entonces, no siendo más, nos veremos mañana a las 9 de la mañana y seguiremos trabajando. Gracias. Chao. Bueno.